Estamos en el reto de nuestra Biblia cronológica en la semana 45. Esta semana leímos les coloqué un título, desde la cruz al fuego del Espíritu. Esta semana hicimos un recorrido, un tramo, creo que es el tramo más sagrado de las Escrituras, desde el huerto del Getsemaní hasta el fuego que se enciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí descubrimos el corazón del discipulado, que es obedecer cuando duele, perseverar cuando todo parece perdido y arder cuando el Espíritu llega. Cada escena nos revela que la cruz no fue el final, sino el inicio de una nueva vida con el poder de Dios. Amén. En el día uno, esta semana, vimos el Hexemaní, la obediencia que nace en la soledad. En el Hexemaní vimos a nuestro amado Jesús, que fue presionado como un olivo en una prensa. De hecho, Hexemaní significa prensa de olivo, que es donde prensaban las aceitunas para sacar el aceite. El sudor de sangre revelaba la intensidad de ese peso espiritual que Jesús cargaba. No era miedo al dolor físico, sino el impacto de cargar el pecado del mundo. Mientras los discípulos dormían, Jesús se mantuvo firme. Su oración cambió la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El contraste es profundo. La humanidad dormía frente a la divinidad obediente. Pedro negó al maestro. Judas lo traicionó. Pero el amor de Jesús estuvo ahí firme siempre, no para juzgar, sino para ser de bendición. Y Getsemaní enseña al discípulo que la verdadera obediencia se forja en la soledad. Dios usa la presión para formar nuestro carácter. Cuando la vida te exprime, recuerda que el aceite que sale es el más puro bajo presión. Por eso se llama el aceite de oliva, el aceite extra virgen. Es extra virgen porque es ese aceite puro. No es que no tenemos que tener miedo a los procesos, sino que tenemos que ser obedientes en medio de los procesos. En el día 2 vimos el juicio de este amado Jesús inocente y la muchedumbre del reino. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 18. El amor de Dios se enfrentó a la corrupción del poder humano. Pilato sabía que Jesús era inocente. De hecho, él no quería meterse en ese asunto. Por eso la gente dice, se lavó la mano como Pilato. Pero su miedo lo hizo cómplice. Herodes se burló del rey, que no buscaba un espectáculo, y Judas consumió la culpa, terminando atrapado en su desesperación. Sin embargo, detrás de esta injusticia, el cielo seguía un plan eterno. Jesús no se defendió, no reclamó sus derechos, guardó silencio porque su misión era redimir, no resistir. Amado, y esa es nuestra misión. Nuestra misión es ayudar a que otros se rediman, no hacer resistencia. Amén. Y esa es nuestra misión como discípulos. Así que cuando usted y yo enfrentemos injusticia, recuerde que Jesús fue humillado sin perder el propósito. El discípulo no busca venganza, busca reflejar el carácter de Jesús. El mundo puede herirnos, pero Dios usa esas heridas para sanar a otros. La corona de espinas siempre procede a la corona de gloria. En el día 3 de esta semana vimos la cruz, el amor que venció el pecado. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento del plan divino, el justo pago por los injustos. Amén. En medio del dolor, Jesús perdonó, amó y cumplió cada profecía cuando exclamó, consumado es. El cielo se abrió y el velo se rasgó. En el Salmo 22 había un anuncio con precisión de esos sufrimientos y concluye con una esperanza. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. El discípulo que mira la cruz entiende que su valor no está en lo que hace, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. O sea que no podemos llevarnos ninguna gloria en lo que hacemos. Wow, es que yo me he sacrificado mucho. Wow, es que yo he hecho mucho por la iglesia, he hecho mucho por los hermanos, he hecho mucho por la obra. No, nosotros tenemos que estar claros en lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que nosotros hacemos por la obra
es una actitud de agradecimiento. La cruz nos llama a rendir ese orgullo, esa soberbia, esa autosuficiencia a los pies de Cristo. Amén. Y dejamos esa cruz, que esa cruz nos redime. Esa cruz nos salva, esa cruz nos bendice, amén. En el día 4 vimos la resurrección, la esperanza se restaura, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20 al 21. El sepulcro queda vacío, fue la respuesta de Dios al dolor humano. Las mujeres llegaron con lágrimas, pero salieron con esperanza. A veces nosotros llegamos con lágrimas a la iglesia, hermano, y salimos llenos de esperanza. A veces llegamos con lágrimas a contarle a un hermano en la fe la situación por la cual estoy pasando, el momento duro por el cual estoy pasando. Y cuando la iglesia se une a orar, la iglesia tiene poder. Y ese poder hace que tú y yo salgamos con esperanzas nuevas y decir, si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Amén. El discípulo no vive de recuerdos, sino del poder vivo de Dios. Y siempre me gusta esa frase. Jesús dijo, Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Cada mañana resucita una nueva oportunidad para servir, para amar y creer. Dejar atrás tus fracasos y caminar con aquel que venció la muerte. No podemos estar siguiendo buscando entre los muertos lo que ya está vivo. O sea, tú no puedes, la palabra dice en 2 Corintios 5:17, que es uno de los textos míos preferidos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, lo que murió, lo que quedó atrás pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Y el día 5 de esta semana, de nuestro resumen del reto de la Biblia cronológica, nos encontramos con el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 al capítulo 4 y el Salmo 110. Jesús ascendió, pero no dejó a sus discípulos solos. En el Pentecostés el Espíritu Santo descendió con viento y fuego. Los discípulos, que eran unos cobardes, los discípulos que tenían dudas, los discípulos, ese Pedro que huyó, esos discípulos que huyeron cuando crucificaron a Jesús, se transformaron en unos testigos valientes, al punto de decir, no importa si muero, no importa si me meten a la cárcel, yo no dejaré de predicar este evangelio. Y a veces... Muchas veces hay personas que nos cuestionan o nos dicen ciertas cosas y nosotros nos sentimos achicopalados, nos sentimos menos. No, amado, nosotros tenemos que ser discípulos valientes, discípulos con autoridad. Y Pedro y Juan, vemos el ejemplo ahí, que tuvieron autoridad. Pedro en su primer discurso, en su primera predicación, se convirtieron 3,000 personas. Pedro, que había negado a Jesús, ahora predica con poder. Yo siempre digo que para que haya un Pentecostés, primero te tienes que hundir. Porque el que se hundió en el mar fue Pedro. El que negó a Jesús 3 veces fue Pedro. Entonces, para uno tener un Pentecostés, muchas veces nos hundimos en nuestra fe, muchas veces negamos nuestra fe y una vez que pasan esas cosas, viene un Pentecostés. Muchas personas quieren tener un Pentecostés, pero amado, para tener un Pentecostés en tu vida, ese fuego, ese avivamiento, hay que hacer cosas y atreverse a hacer cosas y a decir cosas que otros no quieren decir. Por pena, por miedo, yo no sé si funcione, bueno, pero yo voy a orar por un enfermo, pero ¿y si no funciona? Amado, tú no eres el que vas a sanar el enfermo. Yo voy a orar por un endemoniado, pero yo no sé si queda libre. Amado, tú no eres el que libera. El que libera se llama el Espíritu Santo de Dios. El que sana es el Espíritu Santo de Dios. El que trae redención, bendición, es el Espíritu Santo de Dios. Simplemente tú y yo somos instrumentos. Usemos nuestras manos, nuestras vidas como instrumentos de Dios para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Eso fue lo que hicieron los discípulos en Hechos capítulo 1 al 4, cuando comenzó la iglesia avivada. Todo el mundo anhela una iglesia de fuego, una iglesia avivada, una iglesia que tenga poder, pero
a veces se nos dificulta, muchas veces los discípulos se les dificulta invitar a alguien a la iglesia, algo tan sencillo como eso. Y entonces, como una persona que se le dificulta hablar, testificar del poder de Dios en su vida a otros, va a querer ver manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Si no puedo invitar a alguien a la iglesia, si no puedo testificarle a alguien del poder de Dios, Jesús lo dijo así. eh, no me crean, si no creen mis palabras, crean mis obras. Amén. Y hay gente que de repente no va a creer que tú eras un cristiano, que tú eras un hijo de Dios, pero cuando ve que el que estaba enfermo se sanó, cuando ve que el que estaba atado se liberó, dice, wow, hay algo en esa iglesia, hay algo en esa persona. Amén. Amado, eso tiene que ser reflejo en un discípulo. Y a veces exigimos cosas. Decimos, en esta iglesia falta esto, en esta iglesia falta lo otro. Y en mi vida, ¿qué falta? En mi vida, ¿qué estoy haciendo yo para que ese avivamiento, amado? Porque el avivamiento comienza con nosotros. El avivamiento comienza con los que integramos la iglesia. Muchas veces nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de los líderes, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como discípulos para que eso se active en mí, para que eso despierte en mí? Dice que vino ese viento, dice que la sombra de Pedro, nada más la sombra de Pedro sanaba, que los apóstoles lo seguían las maravillas, lo seguían los prodigios. Y hay mucha gente que dice, yo quisiera orar por un enfermo y que se sanara, yo quisiera orar por una persona que está oprimida y que fuera libre, pero hay que atreverse, hay que atreverse. Hay que atreverse a hacerlo y hay que mostrar esa vida de poder, así como lo tenían los apóstoles. Amén. El discípulo no vive por fuerzas humanas, sino por el poder de su Espíritu Santo. Si nosotros queremos ser testigos de eso, primero debemos ser llenos, orando, buscando anhelar su presencia, que transforme ese temor en fuego. El mismo espíritu que descendió en Jerusalén, amado, ese mismo espíritu, si usted es discípulo, si usted es un hijo de Dios, ese mismo Espíritu Santo mora dentro de usted y de mí. Y para ir cerrando este resumen, el último día, el fuego que se expande. Los discípulos imparables. Hechos capítulo 5 al capítulo 8, la iglesia crecía entre pureza, poder y persecución. Vemos que Ananías y Zafiras que cayeron por mentir al Espíritu Santo, mostrando que Dios busca corazones íntegros, que estaban llenos de la gracia, que estén llenos de gracia, que prediquen lo que predican, que lo vivan. Ananías y Zafira se pusieron a ofrecer algo a Dios que nadie se los mandó a ofrecer, pero ellos se pusieron a ofrecer algo a Dios y en vez de entregar lo que ofrecieron al Señor, lo hicieron incompleto. Y eso también es una reflexión para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ofrecemos cosas al Señor? Decimos que vamos a hacer cosas para el reino de Dios, decimos que vamos a hacer cosas para el Señor y no la terminamos haciendo. Y en el caso de Ananías y Zafira fue dinero, pero muchas veces nosotros decimos, Señor, yo voy a terminar mi devocional esta semana. Señor, yo voy a terminar el reto que comencé este año, lo voy a terminar. Señor, yo voy a seguir congregándome. Señor, yo voy a apartar aquello que me aparta de tu presencia, que el trabajo, aquello que me quita el tiempo para estar contigo, lo voy a apartar para verdaderamente estar contigo. Y a veces prometemos cosas, decimos cosas que muchas veces no cumplimos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Que aunque ese poder está, a veces Dios dice, voy a tener misericordia y no nos mata, porque en el caso de Ananías y Zafira murieron ahí inmediatamente, perdón. El evangelio se expandía, Felipe llevó el evangelio a Samaria y hasta un eunuco fue bautizado y que Felipe le predicó. Nada pudo detener el avance del reino. El discípulo fiel no mide su entrega por la comodidad. A veces Dios permite oposición para que el fuego se extienda. Nuestra vida, amado, como la vida de Esteban y la de Felipe, tiene que estar llena del Espíritu Santo y nuestro testimonio tiene que estar firme y encendido por la pasión de Jesús. Eh, Muchas veces nosotros esa pasión como que se nos apaga, como que bueno, como que nos volvemos rutinarios. Voy el domingo a la iglesia, leo la palabra, oro, adoro. No, 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 amado, que tú tengas ese fuego avivado en ti. A encender a otro, voy a ayudar a otro. ¿Qué está haciendo nuestra vida? Porque muchas veces nosotros estamos en este mundo y solamente pedimos cosas para nosotros.
Señor, ayúdame a mí. Señor, bendíceme a mí. Ábreme puerta a mí. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo como discípulo por ayudar a que otro discípulo se encienda o porque otra alma se encienda? De repente esa persona no es discípulo, no conoce del Señor, pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy dando testimonio en mi casa, yo estoy dando testimonio en mi familia, yo estoy dando testimonio en los míos para que ese fuego se extienda y sea visible, amén, y sea visible y diga, wow, algo está pasando con esta persona, algo está pasando con esta mujer, algo está pasando con este hombre que definitivamente está viendo algo sobrenatural. El camino del discípulo es el camino del maestro. Rendición, resurrección y envío. La cruz nos enseña a morir al yo. La resurrección nos invita a vivir con esperanza y el Espíritu nos impulsa a servir con poder. Cada etapa del proceso tiene un propósito, amado. La obediencia que se prueba en la soledad, la fe que se resiste en el dolor y el fuego que se enciende para transformar al mundo. No tengamos miedo a la cruz, porque detrás de ella está el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y con esto quiero terminar este resumen y decirle, amado, usted y yo como discípulos de Jesús tenemos que estar encendidos, que esa llama, que esa pasión arda en nuestro corazón, de tal manera que otros puedan decir verdaderamente, este hombre, esta mujer es de Dios. Mira, oró por ese enfermo y se sanó, oró por ese que estaba oprimido y fue libre. Mira, estaba pidiendo un milagro y ocurrió. Que la gente pueda ver evidencia en tu vida y en mi vida del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y con esto terminamos el resumen de la semana número 45 del reto La Biblia cronológica. Amén.